Hay que ver si viene con una sana doctrina, ¿no es cierto? Y también, ¿quiénes son los pastores? Vamos a entrar también a temas de quiénes son los pastores y la sujeción y la obediencia que debe de haber a las personas que están en autoridad. Y por último, diferencia con los 5 ministerios. Estas cosas no las voy a abarcar todas hoy, posiblemente sea una parte hoy y la próxima parte la próxima semana. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces vamos con la primera parte. Dice, la escritura nos muestra que determinaron, la iglesia local determinó mandar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolos a quienes, a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Aquí están las primeras menciones de a quienes se les manda o se les entrega una ayuda, un socorro. ¿Qué estaba pasando? Bueno, la iglesia de Antioquía, que era una iglesia gentil, la primera iglesia que se había levantado de gentiles, había desarrollado rápido y había tenido bastante economía. Pero hubo un apóstol, hubo un profeta que claramente les indicó, miren, viene una gran hambre, va a haber una gran hambre y a causa de esa gran hambre va a haber necesidad en Judea. Entonces cuando cambiamos a los ancianos, ahí está subrayado. Les voy a estar subrayando la palabra anciano, que es una palabra que no es muy común en las iglesias. ¿Cómo se maneja la mayoría de las iglesias? Algunos por ancianos, otros por presbíteros y otros por pastores. En su mayoría, en el mundo entero, las iglesias lo que más tienen son ¿qué? Pastores. No porque tengan más, es lo que debe de hacerse, porque la Biblia, pues obviamente nos está dejando un camino para que nosotros sigamos. Y aunque este no va a cambiar en esencia el final del producto, que sea una iglesia sana, ¿no es cierto? Pero la incidencia de querer hacer las cosas como Dios nos las pide es lo que va marcando en la vida personal. A mí me ha ayudado mucho en mi vida personal, pegarme a la palabra de Dios y pegándome a la palabra de Dios. No voy a estar igual que los demás, pero por lo menos de conciencia voy a sentirme bien con Dios. No sé si me estoy explicando. Muy bien. Y entonces esta ofrenda, esto que se recogió, lo mandaron a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Estos están hechos 11:30. Llegamos bien, pasamos a Hechos 14:21. Después de anunciar el evangelio, ¿sí? Resulta que a Pablo lo habían apedreado. Lo encontraron casi muerto, pero lo levantan. Y no estaba muerto, y entonces no estaba muerto. El que hizo, y fue un enfermo de la mujer. Dice que después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de en hacer cuántos discípulos, muchos discípulos. Recuerden que ya hicimos una vez la diferencia entre creyentes y discípulos. Los creyentes son todos los que dicen yo creo. De hecho, todos somos creyentes, ¿de acuerdo? Pero no todos llegamos a ser discípulos. ¿Cómo se llega a ser discípulos? Cuando uno empieza a seguir a Jesús, y yo lo he puesto de esta manera para ejemplificarlo y hacerlo simple, cuando uno sigue a Jesús de todo corazón, uno ya es un discípulo. Porque uno está siguiendo a Jesús de todo corazón. No solamente diciendo yo soy, no solamente sí creo en Jesús, mi Dios, mi Jesucito, yo lo amo, hablo de aquí, ayudo a los pobres, pero no soy un seguidor completamente de Jesús. Cuando uno se convierte en un seguidor de Jesús, se convierte en un discípulo de Jesús. Entonces el apóstol llegaba y hacía muchos ¿qué? Discípulos. Miren lo que siguió haciendo el apóstol. Volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, ciudades que ellos ya habían visitado, ciudades donde habían dejado discípulos, ciudades donde estaba creciendo la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hicieron en el número 22? Confirmaron los ánimos de los discípulos. ¿Por qué? Porque había que solidificar al discipulado. El discipulado se puede desanimar. El discípulo puede y tiende a veces a desanimarse, pero el apostolado y la iglesia, la armonía de los hermanos, lo que hace que es confirmar los ánimos de los discípulos, exhortándoles.
Esa es la idea. Hay que exhortar a los discípulos a que permanezcan en la fe. Y siguió diciendo y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero mira el número 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Quiero que por favor vea el detalle que son los apóstoles, son las autoridades los que constituyen ancianos en cada iglesia. Ancianos está en plural, iglesia en singular. La iglesia es una, ¿ya? Pero los ancianos, el anciano pueden ser no solo uno, pueden ser varios. En este caso ellos constituían ancianos en cada iglesia. Ancianos pasaban a una ciudad, pasaban a otra. De entre los discípulos se levantaban hombres que calificaban para ser ancianos y los apóstoles los establecían como autoridad en la iglesia local. De hecho, yo fui establecido como anciano de la iglesia local. ¿Sí? Yo puedo predicar, puedo hacer muchas cosas, pero la autoridad que el Señor me da es como un anciano de la iglesia local. Y entonces por eso nosotros vamos a levantar dos ancianos, ya lo hemos dicho, va a ser Carlos y va a ser Sergio, ¿no es cierto? Carlos Zúñiga y Sergio Bernal. Esto lo vamos a hacer el día 14 de diciembre. Va a ser una fiesta aquí, ¿sí? Y dice que habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Por qué? Porque el apóstol no se iba a quedar ahí. Los apóstoles pasaban un mes, pasaban un año, a veces hasta 3, pero no era su lugar, porque ellos tenían que seguir desarrollando la iglesia, predicando el evangelio, estableciendo, viendo a las otras iglesias para ver que se mantuviese la doctrina. Pero había que dejar cuidada a la iglesia local y esto se hacía a través de los ancianos en cada iglesia. Lindo, ¿no? Ahí está, nos aparece en la Biblia. Otro ejemplo, otra vez Pablo y Bernabé, porque el libro de Hechos se centra mucho en la historia de los apóstoles, pero mayormente en la historia de Pablo, y a veces Pablo andaba con Bernabé y a veces Pablo andaba con Silas. En este caso andaba con Bernabé. Dice que tuvieron una discusión en contienda no pequeña con ellos. Había una discusión de si había que circuncidar a los hombres o no. Pablo y Bernabé decían, no, ya no hay que circuncidar a los hombres. No vamos a hacer judíos a los cristianos. No es necesario entrar a toda la rutina y toda la doctrina judía. Ahora somos cristianos, pero habían otros judíos que decían, no, se tienen que circuncidar. Entonces, como había una discusión, se dispuso, escuche lo que pasó, mire lo que sucedía en la iglesia local. Se dispuso subir Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos. Obviamente no subrayé apóstoles, aunque es el nombre de la autoridad mayor, porque el tema es que les quiero demostrar que habían ancianos, ¿ya? Por eso subrayo ancianos. Pero las autoridades primeramente eran apóstoles y ancianos. A ellos se les va a llevar el tema para discutir, porque hay una discusión sobre que si había que circuncidarse y no había que circuncidarse. De todas maneras, les voy a aclarar rapidito que no había que circuncidarse, para que nadie vaya a estar, ya no voy a poner atención. Solo estoy pensando si aquí me van a circuncidar o no me van a... No, no vamos a hacer eso, porque eso obviamente no llegó a ser parte. Pero cuando se discutió, lo fueron a hacer con los ancianos y con los apóstoles, o apóstoles y ancianos, para tratar esta cuestión. Sí, llegaron a Jerusalén y fueron recibidos por la iglesia. ¿Por quién los recibió? La iglesia. ¿Quién es la iglesia? La iglesia local. La iglesia en singular por una iglesia y los apóstoles y los ancianos, otra vez, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos. Es obvio que la iglesia local era una iglesia que tenía ancianos, que los apóstoles estaban circunstancialmente ahí. Eventualmente se iban, pero quedaba la iglesia a cargo de los ancianos. Y la iglesia tenía que ser cuidada, no podía ser descuidada de parte de los apóstoles. Y dice que refirieron estas cosas, o sea, el tema a tratar y que Dios les había hecho, Dios había hecho con ellos. Y se reunieron, ahora otra vez, lo hacen con toda la iglesia al principio, pero cuando se van a reunir para tratar la discusión, se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Ya no se reúnen con toda la iglesia.
Ya para tratar un tema de doctrina, un tema de discusión, el apóstol no se iba a parar a tratarlo con toda la iglesia, porque en la iglesia llegan personas que son cristianas, hay otros que son nuevos, otros que son simpatizantes, otros que son cristianos, que son creyentes, y los discípulos. Pero ellos no iban a tratar ni siquiera con los discípulos el tema, sino que solamente se iban a reunir para tratar y discutir el tema que era muy serio, que iba a ser trascendente para el desarrollo de la iglesia. Solo lo iba a tratar con los apóstoles y los ancianos para que conocieran el asunto que estaban llevando a ver. Vemos entonces cómo está funcionando la iglesia. Pero nosotros a veces hemos descuidado este tema. Y en sí el trajín, el vamos y veamos, todas las iglesias reconocen pastores, los seminarios teológicos. Yo no conozco hasta ahorita un seminario teológico que saque ancianos. En su mayoría los seminarios teológicos sacan pastores. Y a los pastores es que les ponen una función como de ancianos. Pero ya no le llaman ancianos, sino que le llaman pastores. Ok, de esto voy a hablar un poco más adelante, ¿no? De la incidencia que esto pueda afectar o no afectar a la iglesia. De momento, o de hecho, lo que nosotros aquí es, vamos a levantar ancianos conforme lo que Dios nos ha mostrado. ¿De acuerdo? Ok, vamos a ver. Enviaron pues, esto pasó, esta historia es muy linda. Enviaron pues desde Mileto a Éfeso, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Esto es Pablo. Esto lo tienen en el boletín. ¿Cuántos tienen su boletín? No para que lo lean ahorita. Ay, el mío se quedó mi esposa con él porque quería usar de una, entonces se llevó. No, pero solo para que sepan, ¿no? Más adelante, después en su casa, yo les animo que lean esta historia. Yo con esa historia lloré. He llorado muchas veces porque muchas veces paso por esta historia. Pero es interesante. Yo me pongo a pensar en los apóstoles, pero en particular se trata del apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue apedreado. El apóstol Pablo naufragó. El apóstol Pablo recibió azotes. Y ahora se va a despedir de Éfeso. No hay cosa más bonita para un apóstol, más reconfortante, más cómodo, que un apóstol llegue a una iglesia y se quede ahí. ¿Sí o no? ¿Por qué dice usted? Porque ahí lo van a amar, lo van a cuidar, ya lo respetan, no lo van a apedrear, porque lo quieren. Él no es una carga, él es una autoridad. Entonces un apóstol va a estar feliz, pero como ese no es el trabajo, como el trabajo de Pablo no era quedarse en la iglesia local. Pablo sabía por el Espíritu Santo que él tenía que llegar a Jerusalén y sabía que lo iban a mandar encarcelado a Roma, porque ya una profecía le había dicho que Pablo iba a ser encarcelado y llevado a Roma. Entonces Pablo hubiera podido decir, entonces, ¿para qué me voy a ir a Jerusalén? Mejor me quedo en Éfeso con los hermanos. Aquí estoy bien guardadito, hay varias iglesias alrededor. Pero ¿qué hizo Pablo? Ya que se va a ir de Mileto y de Éfeso, se va a salir porque va para Jerusalén. Entonces dice que él, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a quienes, a los ancianos. ¿De dónde? De la iglesia. Ancianos en plural, iglesia en singular. Porque él necesitaba despedirse de ellos. Esta historia es tremenda. Como Pablo les hace notar que se va a ir. Cómo Pablo le duele dejar la iglesia local. Cómo Pablo llora con ellos y se abrazan, se tiran al suelo y abrazados con Pablo, porque le dice Pablo, yo sé que después de esto ustedes no me van a ver más mi rostro. Nunca más me van a ver porque yo voy a Jerusalén y ya Dios sabe a dónde me va a llevar después. Entonces amaban a Pablo, lo amaban, lo querían. ¿Quién quiere que un apóstol se vaya? Nadie, ni el apóstol mismo, pero había que hacerlo. Entonces los ancianos de la iglesia que están a cargo lo abrazan. Y a los ancianos les advierte, les dice, hombres, cuiden la doctrina, hombres, apacienten la grey de Dios, hombres, cuiden de las personas, ¿sí? Porque van a haber algunos dentro de ustedes, no de la iglesia, porque dice, vamos a ver sospechosos, aún dentro de los ancianos, puede que alguno de ustedes se levante
en contra de Cristo y confunda a otros. Pero ustedes les estoy advirtiendo para que cuando yo me vaya, ustedes ancianos cuiden la iglesia. Y ahí se tiran al suelo, oran, lloran y se despiden. Bueno, cualquiera decir, bueno, qué raro que Luis Toledo llore por eso, y si llora por todo. Pero yo lloré por esto. Quiero que sepa, ¿no es cierto? Estamos viendo cómo en la iglesia se establecen los ancianos, ¿de acuerdo? Muy bien, Hechos 21:18. Al siguiente, dice, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. ¿Quién era Jacobo? Uno de los apóstoles que estaba a cargo de la iglesia local, a cargo de los apóstoles. Era el hermano mayor de los apóstoles. Sí, y este era hermano de Jesús. Este Jacobo es Santiago, hermano de Jesús. En algunas traducciones ya no ponen Jacobo, ponen la palabra Santiago, porque Santiago y Jacobo es el mismo nombre. Uno es en griego y el otro es en hebreo. ¿Sí? Y se hallaron reunidos con los ancianos. Va a ver a Jacobo, pero al mismo tiempo se reúne con ¿quiénes? Con los ancianos. Porque obviamente, aunque la autoridad es Jacobo, los ancianos, es importante que los ancianos vayan conociendo, vayan creciendo en la doctrina, porque ellos son los que se quedan a cargo. Tarde o temprano Jacobo se va a ir y los ancianos van a quedar a cargo. Entonces vamos avanzando en la historia de Hechos para que ustedes vayan viendo que en los diferentes capítulos se menciona, tarde o temprano se habla de los ancianos de la iglesia local. Hasta aquí en ninguna de las escrituras hemos visto que llamen a los pastores. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Ah? No hemos visto, porque no hay. Usted puede buscar en el libro de Hechos. No va a encontrar en el libro de Hechos que llamen a los pastores. Porque nunca los apóstoles establecieron pastores en la iglesia local. Establecieron ancianos. Y cuando llegaban, se juntaban con los ancianos. Se juntaban con los apóstoles. Discutían las cosas más importantes con los apóstoles y con los ancianos. Porque estos eran los que quedaban a cargo. Como dije, mencioné 10 cosas que vamos a ver, pero de esas 10 cosas que vamos a ver, no todas las vamos a ver hoy. Estoy desarrollando lo que para mí me interesa que la iglesia local sepa por qué aquí nos llamamos ancianos. Y algunos de ustedes me llaman pastor. Gracias. Es un honor que me hacen, ¿ya? Pero nunca he sido reconocido como pastor. Desde que yo hace 40 años. Wow. Hace 40 años yo fui reconocido anciano. Hace 40 años. En el 85 yo fui reconocido anciano de la iglesia. Y en el 88 me vine de misionero para acá. Es decir que 3 años más yo voy a cumplir 40 años de estar en el Ecuador. Pero ya tengo 40 ahora de haber sido reconocido anciano. Y cada vez que estoy en una iglesia local yo soy un anciano más. O soy un anciano que está a cargo de la iglesia, a cargo de otros ancianos. Pero juntos, con los ancianos que se van a levantar, vamos a llevar la obra del Señor. Amén. ¿Están contentos por esto? Es práctica la iglesia. Y cuando uno se ciñe a la palabra de Dios, pues aunque vengan a decirnos otros que ellos no hacen así, bueno, respetamos como siempre hemos hecho, los bendecimos. Tal vez no va a pasar mucho o no va a pasar nada, pero nosotros queremos seguir siendo el celo del Señor, es hacer las cosas como Dios nos mandó que se hiciera. En una oportunidad yo llegué, cuando nomás vine aquí al Ecuador hace como 38 años, 37 años, 38 años. Vine aquí al Ecuador y me invitaron a una reunión de pastores y de líderes. Habían de las organizaciones no gubernamentales, ONG no gubernamentales, que son cristianos, como Visión Mundial y algunas otras organizaciones, la Biblia para las Naciones. Entonces estuve en esa reunión y entonces muchos de los organizadores de instituciones eran pastores. Y pues, nos presentamos todos en un círculo. Y entonces empezó a preguntar uno, y dice, ¿y usted quién es? Yo soy fulano de tal, pastor fulano de tal organización. Yo soy pastor fulano de tal iglesia. Yo soy pastor todos. Cuando me tocó mi turno, yo estaba bien jovencito, de 33 años. ¿Por qué se ríe?
Y preguntaron, ¿y usted? Me tocó mi turno. Yo dije, anciano Luis Toledo, de tal iglesia. Y cuando todos estaban distraídos oyendo la presentación, pero cuando yo dije, anciano, todo el grupo, ¡prum!, me clavó los ojos. Como quien dice, este se nos coló. Si aquí todos somos pastores, ¿qué está haciendo este aquí? ¿O me vieron o de dónde? Bueno, siguieron preguntando. Y el pastor que estaba a mi lado, secretamente, me dijo, ¿cómo así anciano? Me dijo. Y entonces agarré mi Biblia y página por página del libro de los Hechos le dije así, y así, y así, y así, porque así. Ah, tiene razón, me dijo. Creo que él a la fecha sigue siendo un anciano. Me dio la razón porque lo encontró en la Biblia, porque no puede refutar, pero él sigue siendo un pastor. Está bien, no hay ningún problema, pero en el celo que yo siento por dar lo mejor, como Pablo le dijo a los de Éfesos, no he rehusado darles todo el consejo de Dios. Yo quiero que un día, cuando el Señor me lleve a su presencia, yo pueda decir, Señor, no he rehusado dar todo el consejo de Dios. No me vendí a la religiosidad, no me vendí a la mayoría, me vendí a tu verdad. Entonces, si les molesta decirme anciano porque me ven muy joven, díganme Luis nomás. A ver esas sonrisas, ñaña. A mi prima, ¿no es cierto? Pero tiene razón, da risa decir eso, ¿no es cierto? Aleluya. Bueno, vamos adelante, sí, de acuerdo. Dice requisitos para establecimiento de liderazgo o ancianos en la iglesia local. Así se va a establecer requisitos. En la Biblia aparecen requisitos, por supuesto. Qué interesante que no aparece en la Biblia requisitos para ser pastor. Usted no va a encontrar en la Biblia una escritura de algún apóstol que diga requisitos para ser pastor, pero va a encontrar requisitos para ser anciano o para ser obispo, que es un nombre similar a ser anciano, ¿no es cierto? Entonces dice, empecemos por la carta de Tito. Hoy solo voy a pasar a la carta de Tito, ¿ya? Y después, la próxima semana, que Dios no lo permita, vamos a ver todo lo que habla en Timoteo, porque Timoteo casi todo se dedica al establecimiento de la iglesia, a su desarrollo y a su mayordomía. Pero hoy veamos con Tito. Entonces, Tito era un apóstol de Pablo. Tito no se dice en otros lugares. Timoteo sí se menciona que Timoteo llegó a ser apóstol, pero de Tito no se dice que haya llegado a ser apóstol. No por eso tal vez no lo fue, pero en tal caso no está siendo un apóstol Tito. Veamos lo que dice de Tito. ¿Están de acuerdo? Entonces vamos a esa carta. Vamos al capítulo 1 del 5 al 9. Dice, mire lo que Pablo le está escribiendo y lo dejó en nuestras Biblias en el libro de Tito y le dice, por esta causa te dejé en Creta. Tito, por esta causa te dejé en Creta. Vea la autoridad apostólica. Vea el peso de la autoridad que está poniendo. Tito, no te dejé aquí, sino para esto que te voy a decir. Y si algo para algo no te dejé es para que te aproveches de los hermanos. No te dejé para que saques ganancia deshonesta. No te dejé para que te digas un autoritario sobre la iglesia. Veámoslo, ¿sí? Juntos. Por esta causa te dejé en Creta, porque ahí estaba él como anciano de la iglesia local, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Cuántos pueden ver el peso de la autoridad del apóstol ahí? Él no se siente, no se empacha de poder decir, soy autoridad. Yo te dejé para algo. Yo te establecí, yo te fui a dejar, no para que hagas tu cosa, no para que hagas tu voluntad, no para que hagas conforme a vos se te va a ocurrir, para que corrijas lo deficiente. Ahí es donde le digo, las iglesias empezaban a crecer y empezaban a tener problemas en la manera en que se estaban manejando, porque necesitaban una dirección. Algunos pensaban de esta manera, otros pensaban con esta. Entonces necesitaba que el apóstol Pablo dejara a alguien a cargo que fuera fiel en mantener la doctrina y que le hiciera caso al apóstol y no a la corriente que todos. Es que aquí, hermanos, somos mayoría los que pensamos esto, como que si fuera democracia. La iglesia no es una democracia.
La iglesia es una teocracia. ¿Quién es el rey de esta iglesia? Con confianza, ñaña. Jesús es el rey. Es Dios el que ordena. Es Dios el que manda. Y por eso nos deja la Biblia. Y por eso nosotros tenemos la palabra de Dios, que es su palabra, por donde podemos saber qué piensa, qué espera y qué cree Él. Por eso estamos leyendo estas escrituras. Entonces corrige lo deficiente. ¿Y ahora qué? Vas a establecer ancianos en plural. Es posible que la primera vez establecieron uno, después dos, cuatro, o primero tres, después uno, porque va creciendo la iglesia, va desarrollándose. Ya Sergio ha profetizado del desarrollo que vamos a tener como iglesia, cómo vamos a crecer. Amén. Entonces, ancianos, en este caso vamos a hacer dos, en cada ciudad. En esta iglesia, dos. En la Armenia dos, dos. Porque aquí estamos, ¿no es cierto? Así como yo te mandé. ¿Ven la autoridad de Pablo? No a tu gusto, no bajo tus valores, no bajo tu estándar, Tito. No los de tu gusto, no tus panas, no los que tú consideres, como yo te mandé. Ahora veamos. Empieza diciendo, y quiero que empiecen a ver que los requisitos que empieza a decirles no son requisitos teológicos, no son requisitos de conocimiento de Biblia o de estudios teológicos. Aquí es donde se choca la gente con esto, pero mejor, porque vea lo que les pide. El que fuere irreprensible va a hablar de cosas de carácter, de formación moral, de intelectualidad, no, de conocimiento bíblico, no, sino de carácter. Porque esos ancianos tienen que salir de los discípulos, ya son probados por cuanto son discípulos. Ahora no está en cuestión si conocen o no de Dios, porque ya son discípulos. Ahora es importante que sean irreprensibles. Es decir, que no hay cosas por las cuales tengamos que decir, oye, ¿por qué pusieron al fulano? Si yo sé que roba. O porque es inmoral. No, tiene que ser irreprensible. Aclara, marido de una sola mujer. Gloria a Dios, ¿no? Y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Es decir, los hijos hablan del carácter de sus padres, hablan del trabajo de sus padres. Perdonen, papás, pero la responsabilidad de crear hijos es nuestra. Es posible que algún hijo se nos desvíe, está bien, pero por lo menos mientras está en casa, mientras está conmigo, los hijos van a ser y van a ser enseñados y puestos por mí para entregarlos a esta sociedad en corrección. Tenga hijos en creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Sigue diciendo la lista, porque es necesario que el obispo, ahí pone, y la palabra obispo ustedes la pueden buscar, la palabra obispo quiere decir vigilante o supervisor. Puede ir al Google, a donde usted quiera, porque ahora hay muchos lugares donde se pueden consultar. Porque es necesario que el obispo, el que está a cargo, el que está vigilante, sea irreprensible como administrador de Dios. Aquí nos dice la primera función que va a tener un anciano. El anciano va a ser ¿qué? Administrador de Dios. Primer cosa, un anciano es administrador. No soberbio, cosas de carácter, otra vez. Mire qué lindo es la palabra de Dios. No iracundo, otra vez. Puede ser alguien que conozca mucho la Biblia, pero puede ser que es iracundo. ¿De qué sirve que alguien conozca la Biblia si es iracundo? ¿Ah? No dado al vino. ¿De qué sirve si es alguien que se chuma? ¿Ah? O se emborracha. O se mantiene ebrio. No pendenciero. Es decir, que anda por todos lados viendo con quién se da de puñetes. Aló. No codicioso de ganancias deshonestas, porque es obvio que va a tener en momento de administración, va a administrar bienes. Y tenga que tener cuidado, porque la persona que sea un anciano no puede ser
codicioso de ganancias deshonestas. Ay, hermano, nos van a dar un buen diezmo, pero viene del narco. Yo sí he sabido que algunos pastores han tenido ese dilema. Los mismos narcos llevan, como antes iban a la Virgencita o iban al santo, ahora van al pastor. Pastor, para que Dios me cuide y me cubre. Aquí están mis diezmos, unos diezmotes. No codicioso de ganancias deshonestas, sino que hospedador. Otra vez, la actitud, el carácter de la persona. No estamos tras calificación de méritos académicos, teológicos. ¿Lo está viendo? De la Biblia lo estamos sacando. Sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor. Escuche esta parte del 9. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñado. Porque quien le enseñó es el apóstol. Porque la doctrina que recibimos es apostólica. Porque la doctrina que tenemos es sacada de la Biblia. Y de aquí aprendemos. Tal como hemos sido enseñados. No, pero es que ahora la nueva corriente de Internet. Internet tiene muy buenas cosas, sin duda alguna. Sabiéndolo usar es un lujo de herramienta, pero también nos tira un montón de basura. Y que a veces queremos irnos por una corriente que deslumbre a la iglesia. Yo sé cuándo viene Cristo, hermanos. Y todos, "Y el pastor lo sabe, pastor, ¿cómo? Sí, pero no les voy a decir ahora, próxima semana. Y la próxima semana no les digo, sino la próxima y así los mantengo, porque pienso que así se va a llenar la iglesia, porque todo el mundo quiere saber cuándo viene Cristo, para portarse bien hasta que viene Cristo y no se quieren portar bien ahora. Un amén, por lo menos. Retenedor de la palabra tal como ha sido enseñada. Y aquí aclara, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque alguien viene con, sí, hermano, pero vea los platillos voladores, los ovnis, y estos trajeron la Biblia, y estos tienen una Biblia más adelantada que la nuestra, por favor. Ah, vamos a corregir si alguien viene tratando de torcer la sana doctrina, amén. Y para eso van a estar los ancianos, porque van a ser que se suman a los que celosamente van a cuidar a la iglesia correctamente. Aleluya. Requisitos para establecer liderazgo o ancianos en la iglesia local. Timoteo 3, 1 y 7. No voy a hablar de esto en general porque hay mucho en Timoteo que vamos a ver y vamos a hablar, pero solamente le quiero decir que hay una segunda lista, ya que no hay lista de pastores. Hay una segunda lista de cómo establecer liderazgo en la iglesia. Y esta es el mismo Pablo, solo que ahora le escribe a Timoteo. Este es otro discípulo de Pablo. Pablo llegaba y estableció a Tito a cargo de la iglesia. Ahora establece a Timoteo a cargo de la iglesia. Y también necesita que estén a los requisitos. Las cartas, ustedes saben que se corrían de iglesia en iglesia. La carta que le llegaba a Tito, la de Tito se la mandaba a otros. Llegó a Éfeso, la carta de Éfeso se la mandaron. Y así es como la Biblia se fue armando, porque los hermanos iban mandando las cartas apostólicas a unos, las otra vez las copiaban, tenían que ser como buenos escribas, eran fieles en copiar exactamente la carta, para que dijera, esta es carta fiel de lo que Pablo le escribió a Tito. Y así se fue armando en las diferentes cartas que fueron llevadas a las diferentes iglesias. Se armó lo que hoy tenemos, las cartas apostólicas del Nuevo Testamento, que dan la manera práctica de la iglesia. Aquí se habla de la manera práctica de cómo debe de funcionar o ser un cristiano. Jesucristo dio lo que se conoce como la Constitución y los apóstoles dieron el reglamento de cómo se desarrolla la iglesia. ¿Estamos entendiendo esta parte? ¿Sí? No se preocupen que no va a haber consulta popular para la Constitución, se quedó igual. No la vamos a cambiar. Esta está buena. Y con esta vamos a hacer bien las cosas. Amén. Bueno, vamos a ver. Palabra fiel. Mire cómo le empieza a decirle el apóstol a Timoteo.
Si alguno anhela obispado, buena obra desea. A mí me encanta esto porque lo que le está diciendo es, usted también puede ser un anciano en la iglesia. Por eso están los requisitos. Si es a dedo, ¿para qué poner requisitos? ¿Sí o no? Ay, a mí me parece más simpático fulano de tal. A este voy a poner de anciano. No es a dedo, hermano. Es a requisitos. ¿Sí? Pero el que anhela obispado, buena obra desea. Yo recuerdo cuando yo pasé por estas escrituras y vi los requisitos, dije, tengo que trabajar en unas áreas. Si quiero que algún rato Dios sea reconocido, yo soy sincero. Hay muchos hermanos, pasan por ahí y uno les pregunta, ¿y qué pensás de eso? No sé, yo creo que soy tan humilde que nunca voy a llegar a ser. Yo sí quería ser un anciano en la iglesia. Y entonces viendo los requisitos, yo dije, voy a trabajar en estas áreas, ¿ya? De carácter. Obviamente yo trataba de aprender la Biblia, trataba de entenderla, recibía un curso aquí, otro curso allá, lo que los hermanos predicaban, yo lo aprendía, pero ya me di cuenta que para ser un anciano se necesitaban cosas de carácter. Veamos si ahora en Timoteo se mantiene la misma idea. ¿Están de acuerdo? Pero el que desea ser un anciano desea una buena cosa y puede optar por ella. Dice, pero es necesario. Aquí están las cosas necesarias. ¿Sí? Que el obispo sea irreprensible. Otra vez, Dios mío. Irreprensible, está duro eso, ¿no? ¿Qué, qué esperabas? ¿Ah? Tiene que ser irreprensible. Y dice, marido de una sola mujer. Y gracias a Dios. Si no puedo con una, ¿qué dice que va a poder con más? Marido de una sobrio, que esté en sus cabales. Ese es ser sobrio. No solamente es que no sea chumado, sino que esté en sus cabales. ¿Sí? Prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Aquí vemos una de las cosas que va a hacer el anciano. En la otra vimos que va a administrar, ¿sí o no? Ahora vemos que aquí dice va a enseñar. No dado al vino. No dice que no tome vino, sino que no sea su desayuno, almuerzo y cena, merienda. Ah, yo llegué a Argentina y ustedes saben que yo no tomo alcohol, pero no porque la Biblia me lo prohíba, sino que fue una decisión que yo tomé con el Señor. Pero yo no tomo alcohol. No tomo cero, yo no tomo, es que tiene poquito, tiene 3%, 2%. No, yo no tomo, si tiene algo yo no tomo, punto. Yo decidí y le entregué al Señor no tomar, esa es mi decisión. No me ve así feo, pero en Argentina sí me vieron feo. Llegamos a Argentina, ¿no es cierto? Y llego a Mendoza, donde producen la mayor cantidad de vino los argentinos. Y me dice, hombre, bienvenido, me dice, a la ciudad de las lindas mujeres y del vino. Bueno, muchas gracias, pero soy casado y no tomo. De las dos cosas le rechacé de entrada. No fui nada simpático, ¿no es cierto? También me faltó sabiduría. Que no tomas, bueno, lo de las mujeres me entendieron. Que no tomas. No, no tomas, no, pero si aquí todos tomamos, pero sí, el vino es como el agua. Y efectivamente, ellos, cada comida, las botellas de vino. Y los pastores se toman sus 3, 4, 5, no dije botellas, vasos, ¿no es cierto? Y yo no tomaba. Uno de ellos murió de cirrosis a causa del alcohol. Envenenó su sangre. Como era todos los días y como no es pecado, el abuso no supo controlar y murió de cirrosis. Bueno, entonces yo respeto, yo estoy en una reunión, si alguien se toma un vino, yo no tengo ningún problema. Si me dice que yo se lo sirva, yo se lo sirvo, pero yo no voy a tomar, ¿sí? Pero dice que debe el hombre no dado a vino, quiere decir que no sea alguien que, hombre, busca la ocasión para bajarse la botella, ¿verdad? Vamos, hermanito, a la siguiente, ¿no? No, ahí nomás. Dice también, no pendenciero, es decir, que ande buscando pleitos por todos lados. No codicioso, otra vez de ganancias deshonestas. Otra vez, temas de carácter, ¿sí se da cuenta? ¿En dónde está el requisito que dice que haya ido al Instituto Teológico y que haya sacado un cartón donde diga que usted es pastor o que usted es anciano, que es un líder?
Eso no quiere decir que no estudiemos, hermanos. No estoy menospreciando el estudio, ni que alguien se quiera preparar en la teología o en el conocimiento de la Biblia. Pero no es un requisito para ser anciano, sino amable, apacible, no avaro. Está fácil de llenar estos requisitos, ¿verdad? Uy, ¿para qué no? Que gobierne bien la casa, tu casa. Ah, que gobierne su casa. Estábamos recordando con María Teresa un amigo que llamaba Mario Pensaveni, de descendencia italiana, el muchacho joven y todo, recién casado, con sus dos hijitos. Él quería servir en la iglesia. Y enfrente de nosotros, estábamos ahí, llegó con el encargado de la iglesia en casa, que a la vez era un anciano. Ya, él era encargado de la iglesia en casa, pero a la vez era un anciano. Y nosotros con María Teresa estábamos ahí y de casualidad le escuchamos, porque él quería presumir correctamente, en un buen sentido. Él quería decirlo abiertamente porque no tenía problema. Le dice, a ver, le dice, ¿cómo puedo hacer para servir en la iglesia? Porque aquí estoy yo listo para servir en la iglesia. Contestaba bien la Biblia, era puntual, participaba del grupo. Cualquiera diría, wow, qué bueno, pues uno más para que sirva. Y este hermano dijo, ok, ya tienes tarea. ¿Cuál? Empieza a servir en tu casa. La esposa acababa de dar a luz y él quería andar predicando la palabra que entre la mujer con el bebé colgando y con toda la operación, ande viendo cómo se sirve una taza de té, porque el marido anda predicando la Biblia. Lo primero que le fue, anda y sirve en tu casa. Cosas de carácter. Queremos que tengas buen carácter. Queremos que se hable bien de ti en tu casa, empezando por tu casa. No que compres a tu esposa y a tus hijos para que hablen bien de ti, sino para que tus hijos naturalmente digan, no, papá, no es que mamá, no es que mi esposo. ¿Mm? Pero si la esposa no puede hablar bien de ti, ¿por qué quieres entrar a servir en la iglesia? Empieza en casa. ¿Tú buena la respuesta o no? Bajo la misma idea. Dice, para que no caigan en descrédito y lazo del diablo, sí, los que los deben de... Dice, no, me estoy corriendo, perdón. Dice, que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Estoy arriba. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, escuche esto, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? O sea que la casa es la medida. Si es un buen esposo, si es un buen mayordomo de sus cosas, si mantiene a sus hijos en sujeción y mantiene la casa correctamente, como Dios manda, no al grito, no al golpe, no a la reprensión, no a la obligación, sino que inspirando a los demás para que vivan en una casa contentos. ¿Ah? ¿Sí o no? Para que cuando los hijos lleguen a casa digan, oh, qué lindo, llego a casa con papá y mamá. En una oportunidad nosotros estuvimos predicando con María Teresa en el Oriente a estas personas que se van a trabajar 14 y descansan 7 o 21/7 que le llaman. Y habían serios problemas con los hombres que estaban allí. Y nosotros estábamos predicando en las diferentes estaciones. Nos llevaron a 7 estaciones del Oriente, en todo el Coca, para predicar con María Teresa. Imagínense la bendición que Dios nos dio. Así es que después de eso un hombre se acercó y me dijo, quiero hablar con usted. La mayoría querían hablar conmigo. Tenían problemas serios. Y él me contó este pasaje que él vio. Por fin llega a su casa. Y lo que estaban esperando en la casa es el cheque. Y entonces él llegó, que quería ver a su esposa, pues ahí estaba la esposa, un hijo, y el otro hijo se fue. Y mi hijo llegó muy noche y está acostado. Y mi hijo se acaba de levantar y se fue. Pasaron los 7 días. Y el hijo no quiso salir el último día de la casa, del cuarto, y el papá se despidió. Muy triste de la casa. Dice que cuando iba ya por la puerta, se recuerda que había dejado la gorra. Y se regresa de la puerta y deja la gorra y encuentra al hijo que sale de su cuarto y dice, ya se fue ese viejo gruñón.
Y él dice que no se dejó ver. Él llegó a la puerta, escuchó lo que el hijo dijo y se dio la vuelta, ya no regresó por la gorra y se fue llorando. Y dice que hasta ahorita no paraba de llorar. Pensar que lleva dinero a la casa, pero en la casa lo ven como un gruñón, que los hijos no quieren estar con él. Qué triste, ¿no? Bueno, con María Teresa oramos por él, le dimos, se entregó al Señor y le dimos pautas para que cambiara eso y que fuera un padre presente, aunque sea los 7 días que está ahí, y no un padre que llega a dar órdenes, a regañar, esto está mal puesto, por favor vengan, hagan, tengan, aquí viene el proveedor y el que da la plata. Me van a hacer caso a mí. Entonces, el que no sabe gobernar su casa, está hablando de los requisitos de los ancianos, cómo cuidará de la iglesia de Dios. Entonces tienen que cuidar la iglesia. No un neófito. Cuando dicen no un neófito se refiere a un joven en la fe. No un joven de edad, un joven en la fe. No sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. El diablo se aproveche que es un joven impetuoso, que porque está joven cree que ya está todo hecho y todavía no ha dado frutos dignos de arrepentimiento. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Mire qué requisito tan esto. Es necesario que el anciano tenga buen testimonio, que en el trabajo lo reconozcan como un buen testimonio. ¿Sí? Que la familia diga, bueno, tal vez no es de mi simpatía, pero el hombre se maneja bien. Que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo, porque el diablo se va a aprovechar. Si alguien nos engaña a nosotros y llegara a ser un anciano y no tiene buen testimonio, el diablo se va a aprovechar de eso. Y el diablo va a empezar a correr la idea errónea. ¿Cuánto les gustó esto? Lindo, ¿no? Entonces, gloria a Dios, vamos a tener un tiempo para ver estas cosas. Bueno, tengo también los requisitos para diáconos, pero esto no es el tema de hoy. Hoy estamos viendo lo que son los ancianos. ¿Cuántos se entusiasman de que la palabra de Dios nos da luz para todo? ¿Sí? ¿Y cuántos se ponen contentos que entre nosotros van a ser levantados dos? Qué bueno, ¿no? Entonces esto va a ser el día 14. Ese día 14 va a haber fiestón acá. Vamos a comer juntos todos el día 14 de diciembre, porque este 14 ya pasó, por si acaso, por los que no llevan la fecha. El 14 de diciembre va a haber un fiestón acá. Vamos a reconocer a los hermanos, vamos a orar por ellos. ¿Por qué? Porque son hermanos a quienes vamos a honrar, vamos a respetar, los vamos a tener como dignidades de la iglesia. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por la palabra de Él? Que nos da amplio recorrido de cómo desarrollarnos y cómo ser verdaderos hijos de Dios, buenos cristianos. Yo también quiero pedir que si alguien tiene alguna necesidad de salud, solo levante la mano donde está. Yo quiero orar por su salud. Veo tu mano. ¿Alguien más tiene problemas con salud? Sí. Vamos a orar por Susi, también por ti, Anita. ¿Quién más? Padre, en el nombre de Jesús, ve esas manos alzadas hacia ti, Señor. Y ahora te rogamos todos, en el nombre de Jesús, que venga sobre cada uno de los que hoy alza sus manos para recibir de ti una sanidad. Señor, sabemos que tu cuerpo, la iglesia y el cuerpo que somos nosotros es templo del Espíritu Santo y que tú no quieres vernos mal y que para ti, Señor, esta enfermedad debe ser echada fuera del cuerpo. Y nosotros, en el nombre de Jesús, en la autoridad que tú nos has dado, en el desarrollo del ministerio que has puesto sobre nosotros, de echar fuera demonios y de echar toda enfermedad, sacarla del cuerpo de los hermanos, hoy bendigo a tu iglesia y pido, Señor, que la salud venga a cada uno que hoy busca su propia mal, su propia necesidad. Padre, sana los corazones, sana las mentes, sana las cabezas, los cuerpos, Señor. Sana las piernas, quita todo dolor de cabeza, restituye todo hueso. Señor, conforta, Señor, a toda persona que hoy está mal de salud. Y Padre, ahora te quiero pedir también por la economía de la iglesia. Padre, yo ruego en el nombre de Jesús que tú, Señor, abras las ventanas de los cielos, que conforme ahora estamos aprendiendo a diezmar y a orar y a bendecir a la iglesia, tú, Señor, abra las ventanas de los cielos y venga bendición
sobre tu iglesia hasta que sobre y abunde.